305. Nefropatía crónica. Las nefropatías crónicas incluyen diferentes procesos fisiopatológicos que se acompañan de anomalías de la función renal y deterioro progresivo de la tasa de filtración glomerular. El riesgo de progresión de la nefropatía crónica se relaciona de forma estrecha con la tasa de filtración glomerular y la albuminuria. La figura 305.1 incluye una estadificación de nefropatía crónica basada en las estimaciones de estos dos parámetros. El desalentador término nefropatía en etapa terminal representa una etapa de la nefropatía crónica en la cual la acumulación de toxinas, líquido y electrolitos que los riñones excretan en condiciones normales conduce a la muerte, a menos que las toxinas se eliminen con tratamiento de sustitución renal, con diálisis o trasplante. Estas intervenciones se revisan en los capítulos 306 y 307. En este capítulo, la nefropatía en etapa terminal se sustituye por el término nefropatía crónica en etapa 5. Fisiopatología de la nefropatía crónica. La fisiopatología de la nefropatía crónica abarca dos grupos generales de mecanismos lesivos. 1. Mecanismos desencadenantes específicos de la causa primaria, como anormalidades en el desarrollo o la integridad del riñón, depósito de complejos inmunitarios e inflamación en algunas glomerulonefritis o contacto con toxinas en ciertas enfermedades de los túbulos y el intersticio renales. Y 2. Hiperfiltración e hipertrofia de las nefronas restantes viables, efecto frecuente de la disminución de largo plazo de la masa renal, cualquiera que sea el origen primario, y que inflige mayor deterioro a la función de los riñones. Las respuestas a la reducción del número de nefronas tienen mediación de hormonas vasoactivas, citocinas y factores de crecimiento. Al final, estas adaptaciones de corto plazo de hipertrofia e hiperfiltración se vuelven una adaptación anómala, ya que la presión y flujo altos dentro de la nefrona predisponen a la distorsión de la estructura glomerular, la disfunción de los podocitos y la alteración de la barrera filtrante que conducen a esclerosis y deterioro de las nefronas restantes. Ver figura 305.2. La mayor actividad intrarrenal del eje renina-angiotensina, sistema renina-angiotensina, contribuye al parecer a la hiperfiltración inicial adaptativa y luego a la hipertrofia y esclerosis inadaptativas. Este proceso explica por qué la menor masa renal por una lesión aislada puede causar deterioro progresivo de la función renal en un lapso de muchos años. Ver figura 305.3. Identificación de factores de riesgo y estadificación de la nefropatía crónica. Es importante identificar los factores que agravan el riesgo de la nefropatía crónica, incluso en personas con tasa de filtración glomerular normal. Los factores de riesgo incluyen el producto pequeño para el peso natal, obesidad en la infancia, hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades autoinmunitarias, senectud, ascendencia africana y antecedente familiar de nefropatías, un episodio previo de lesión aguda renal, además de proteinuria, sedimento urinario anormal y trastornos estructurales de vías urinarias. Se ha identificado cada vez más que uno o más episodios de lesión renal aguda implican un riesgo mayor de nefropatía crónica. Muchas formas hereditarias de nefropatía crónica tienen un patrón de herencia mendeliano, a menudo como parte de un síndrome sistémico. La más frecuente en esta categoría es el riñón poliquístico autosómico dominante. Además, estudios recientes en genética sobre la predisposición a sufrir enfermedades complejas comunes han revelado variantes en la secuencia del ácido desoxirribonucleico en diversos locus genéticos vinculados con las variedades más frecuentes de nefropatía crónica. Un ejemplo es la detección de versiones alélicas del gen APOL1 en individuos con ascendencia de África Occidental, que contribuye a un incremento muchas veces mayor de la frecuencia de algunas causas comunes de nefropatía crónica no diabética, por ejemplo, glomeruloesclerosis segmentaria focal, observada en afroamericanos y estadounidenses hispanos en regiones importantes del África continental y la diáspora africana global. La prevalencia en las poblaciones del oeste de África desarrolló al parecer una adaptación evolutiva que confiere protección contra patógenos tropicales. Como en otras enfermedades frecuentes hereditarias, se requiere un desencadenante ambiental, como un virus patógeno, para transformar el riesgo genético en enfermedad. Para estadificar la nefropatía crónica es necesario calcular la tasa de filtración glomerular, no la concentración sérica de creatinina, cuadro 305.1.
Muchos laboratorios clínicos registran una tasa de filtración glomerular estimada con base en ecuaciones. Estas son válidas solo si una persona muestra un estado de equilibrio dinámico, es decir, no hay incremento ni disminución de la creatinina sérica en un lapso de días. La media de la disminución anual normal de la tasa de filtración glomerular con el transcurso de los años, a partir de la tasa de filtración glomerular máxima, cerca de 120 mililitros por minuto por 1,73 metro cuadrado, que se observa en el tercer decenio de la vida, es de casi 1 mililitros por minuto por año por 1,73 metro cuadrado, hasta alcanzar una cifra media de 70 mililitros por minuto por 1,73 metro cuadrado a los 70 años de vida, aunque hay notable variabilidad de una persona a otra. Con el envejecimiento se espera que disminuya la tasa de filtración glomerular, pero las menores cifras de esta función indican que hubo una pérdida verdadera de las funciones renales como consecuencia en términos del riesgo de complicaciones de nefropatía crónica, y es necesario por tanto ajustar las dosis del fármaco. La filtración media es menor en mujeres que en varones. Por ejemplo, una mujer mayor de 80 años cuya creatinina sérica es normal puede tener tasa de filtración glomerular de 50 mililitros por minuto por 1,73 metro cuadrado. Incluso un incremento leve de la concentración de creatinina sérica señala una reducción sustancial de la tasa de filtración glomerular en personas de la tercera edad y mayores. La cuantificación de la albuminuria también permite valorar de manera seriada la lesión de las nefronas y la respuesta al tratamiento en muchas formas de nefropatía crónica, en particular las glomerulopatías crónicas. La recolección de orina de 24 horas se ha sustituido por la relación de albúmina/creatinina en una o varias muestras de la primera orina de la mañana como un índice indicativo de daño glomerular. Incluso en pacientes con estudios regulares negativos con tira reactiva para excreción total de proteína elevada, la cifra de relación albúmina/creatinina urinaria mayor de 17 mg por gramo en varones y 25 mg de albúmina por gramo de creatinina en mujeres sirve como marcador no solo de la detección temprana de nefropatía primaria, sino también de enfermedad microvascular sistémica. La albuminuria, en términos generales, actúa como un marcador bien estudiado de detección sistemática de enfermedad microvascular sistémica y disfunción endotelial. Se ha ideado una ecuación del riesgo de insuficiencia renal para pronosticar el riesgo de evolución a la nefropatía de etapa 5 dependiente de diálisis. Esta ecuación está disponible en muchos sitios en línea, por ejemplo, www.kidneyfailurerisk.com, y usa edad, sexo, región, Norteamérica y otras, tasa de filtración glomerular y relación de albúmina/creatinina en orina. En varias cohortes del mundo la ecuación se ha validado, aunque el riesgo de evolución es mayor al parecer en América del Norte, lo cual hace necesario hacer ajustes regionales en la ecuación. Las fases 1 y 2 de la nefropatía crónica son asintomáticas, de tal modo que su identificación se produce más a menudo como consecuencia de estudios de laboratorio en un entorno clínico diferente y menos como sospecha de nefropatía. Además, si no hay factores de riesgo, no se recomienda la detección sistemática poblacional. Si la nefropatía crónica evoluciona a las fases 3 y 4, sus complicaciones clínicas y de laboratorio son más notables. Hay afectación de casi todos los órganos y sistemas, pero las complicaciones más evidentes son anemia y fatiga fácil, anorexia con desnutrición progresiva, anomalías en el calcio, fósforo y hormonas que regulan minerales como 1,25-dihidroxivitamina D3, calcitriol, así como hormona paratiroidea y el factor 23 de crecimiento de fibroblastos, además de anomalías en la homeostasis del sodio, potasio, agua y equilibrio ácido-básico. Muchos pacientes, en especial los ancianos, tienen una cifra de tasa de filtración glomerular consistente con nefropatía crónica en estadio 2 o 3. Sin embargo, la mayoría de estos pacientes no demuestra deterioro ulterior de la función renal. Se recomienda que el médico valore de nuevo la función renal y, si es estable y no se acompaña de proteinuria, se puede vigilar al paciente con pruebas repetidas a intervalos sin referir a un nefrólogo. Sin embargo, es necesario tener cuidado en términos del posible contacto con nefrotoxinas o intervenciones que representen riesgo de lesión renal aguda, además de ajustar las dosis de los fármacos.
Si los estudios repetidos revelan tasa de filtración glomerular reducida, albuminuria o hipertensión no controlada, se refiere al enfermo con un nefrólogo. Si la enfermedad evoluciona hasta la etapa 5 de la nefropatía crónica, se acumulan las toxinas y la persona altera de forma notable sus actividades de la vida diaria, bienestar, estado nutricional y hemostasia de agua y electrolitos, lo que al final causa el síndrome urémico. Etiología y epidemiología. A partir de datos poblacionales se ha calculado que al menos 6% de la población de adultos estadounidenses tiene nefropatía crónica en etapas 1 y 2. Otro 4,5% de la población estadounidense padece nefropatía crónica en etapas 3 y 4. En el cuadro 305.2 se listan las 5 categorías más frecuentes de causas de nefropatía crónica, que suponen en conjunto mayor de 90% de los casos de nefropatía crónica en el mundo. La contribución relativa de cada categoría varía con la región geográfica. En Norteamérica y Europa la causa más frecuente de nefropatía crónica es la nefropatía diabética, casi siempre secundaria a diabetes mellitus tipo 2. Los pacientes con diagnóstico reciente de nefropatía crónica también padecen a menudo hipertensión. En ausencia de evidencia manifiesta de una anomalía glomerular primaria o nefropatía túbulo-intersticial, la nefropatía crónica se atribuye a hipertensión. Sin embargo, estos individuos se clasifican en 2 categorías. La primera incluye a los pacientes con glomerulopatía primaria silenciosa, como glomerulosclerosis segmentaria focal, sin signos nefróticos o nefríticos obvios de glomerulopatía. La segunda comprende a los pacientes en quienes la nefroesclerosis progresiva con hipertensión constituye la manifestación de una enfermedad vascular generalizada que muchas veces compromete a los vasos pequeños del corazón y encéfalo. Esta última combinación es muy frecuente en ancianos, en los que una causa de nefropatía crónica subdiagnosticada es la isquemia renal crónica. La mayor incidencia de nefropatía crónica en los ancianos se ha atribuido en parte a la menor mortalidad por complicaciones cardíacas y cerebrales de enfermedad vascular aterosclerótica en ellos, de forma tal que un mayor segmento de la población expresa al final el componente renal de la vasculopatía generalizada. No obstante, la mayoría de los pacientes en etapas iniciales de la nefropatía muere al final por las consecuencias cardiovasculares y vasculares cerebrales de la vasculopatía, antes de que evolucionen a las etapas más avanzadas de nefropatía crónica. En realidad, incluso una disminución leve de la tasa de filtración glomerular o la albuminuria se reconocen hoy día como un factor importante de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Fisiopatología y bioquímica de la uremia. Si bien las concentraciones de urea y creatinina en suero se utilizan para evaluar la capacidad excretora renal, la acumulación de estas dos moléculas no ocasiona los múltiples síntomas y signos que caracterizan al síndrome urémico en la insuficiencia renal avanzada. En el síndrome urémico interviene un gran número de toxinas que se acumulan al disminuir la tasa de filtración glomerular e incluyen productos del metabolismo hidrosolubles, hidrófobos, ligados a proteína, con cargas eléctricas o no volátiles nitrogenados sin cargas. Es evidente por tanto que deben considerarse las concentraciones plasmáticas de urea y creatinina como marcadores indirectos de cuantificación fácil, aunque incompleta de estos compuestos. La cuantificación seriada de las cifras de urea y creatinina en el paciente con función renal disminuida constituye una simplificación equívoca del estado urémico. El síndrome urémico abarca más que la insuficiencia excretora renal. Hay también deficiencia de innumerables funciones metabólicas y endocrinas que realizan los riñones y los efectos son anemia, desnutrición y anormalidades metabólicas de carbohidratos, grasas y proteínas. Además, con la insuficiencia renal cambian las concentraciones plasmáticas de muchas hormonas, como hormona paratiroidea, factor 23 de crecimiento de fibroblastos, insulina, glucagón, hormonas esteroideas, incluidas vitamina D y hormonas sexuales, y prolactina, como consecuencia de retención en orina, menor degradación o regulación anormal. Por último, la disfunción renal progresiva se acompaña de empeoramiento de la inflamación sistémica. Se detectan mayores concentraciones de proteína C reactiva y otros reactivos de fase aguda. En cambio, con la deficiencia renal progresiva decrecen las concentraciones de los reactivos negativos de fase aguda, como la albúmina y la fetuina.
Por tanto, la deficiencia renal es importante en el síndrome de desnutrición, inflamación, aterosclerosis / calcificación, que contribuye a su vez a la aceleración de las vasculopatías y otras enfermedades coexistentes provenientes de la nefropatía avanzada. En suma, la fisiopatología del síndrome urémico se puede dividir en manifestaciones en 3 esferas de disfunción. 1. Las que son consecuencia de la acumulación de toxinas excretadas por los riñones e incluyen productos del metabolismo de proteínas. 2. Las que son efecto de la desaparición de otras funciones renales, como la homeostasia de líquidos y electrolitos y la regulación hormonal. Y 3. La inflamación sistémica progresiva y sus consecuencias vasculares y nutricionales. Manifestaciones clínicas y de laboratorio de la nefropatía crónica y la uremia. La uremia altera la función de todos los órganos y sistemas del cuerpo. La diálisis crónica reduce la incidencia y gravedad de muchos trastornos, de tal modo que las manifestaciones francas y diversas de la uremia han casi desaparecido de la asistencia de salud actual. Sin embargo, incluso la mejor diálisis no es del todo eficaz, ya que algunas alteraciones secundarias a la deficiente función renal no mejoran con este método. Trastornos de líquidos, electrolitos y ácido básicos. Homeostasia de sodio y agua. Con función renal normal, la excreción tubular del sodio y el agua filtrados es igual a la cantidad de estos que ingresa. Muchas formas de nefropatía, por ejemplo, glomerulonefritis, modifican el equilibrio glomerulotubular al grado de que el sodio ingerido con los alimentos rebasa al eliminado en la orina, lo cual produce retención de sodio y expansión de volumen del líquido extracelular. Esta puede contribuir a la hipertensión, que acelera la lesión de las nefronas. Siempre que el ingreso de agua no rebase la capacidad de excreción, la expansión del volumen del líquido extracelular es isotónica y el individuo muestra una concentración plasmática normal de sodio. En personas con nefropatía crónica no se observa casi nunca hiponatremia, pero sí aparece mejora con la restricción hídrica. Si el paciente tiene signos de expansión del volumen del líquido extracelular, edema periférico, a veces hipertensión que no mejora con tratamiento, es preciso que restrinja el consumo de sal de mesa. Los diuréticos tiazídicos tienen poca utilidad en la nefropatía crónica de etapas 3 a 5, de tal manera que puede necesitarse administrar también diuréticos de asa, como furosemida, bumetanida o torsemida. La resistencia a la acción de los diuréticos de asa en la nefropatía crónica obliga a utilizar dosis mayores de las prescritas en individuos con tasa de filtración glomerular mayor. Puede ser útil combinar estos diuréticos con la metolazona. La resistencia a los diuréticos con edema e hipertensión resistentes en la nefropatía crónica avanzada puede ser indicación para iniciar la diálisis. Además de los problemas en la excreción de sodio y agua, algunas personas con nefropatía crónica tienen una menor conservación renal de ambas sustancias. Ante una causa extrarrenal de pérdida de líquidos, como la gastrointestinal, el paciente es proclive al agotamiento del volumen del líquido extracelular debido a la incapacidad del riñón disfuncional de filtrar el sodio. Además, el volumen del líquido extracelular agotado, sea por pérdidas gastrointestinales o por la administración excesiva de diuréticos, puede deteriorar aún más la función renal a través de una perfusión insuficiente, o un estado prerrenal, que conduce a la insuficiencia renal crónica agudizada. En este caso, conservar o ajustar la dosis de diuréticos o incluso la reposición cuidadosa de volumen con solución salina normal puede normalizar el volumen del líquido extracelular y restaurar la función renal. Homeostasia de potasio. En la nefropatía crónica, la disminución de la tasa de filtración glomerular no se acompaña siempre de una reducción correspondiente a la excreción urinaria de potasio, que tiene una mediación predominante de la secreción dependiente de aldosterona en la nefrona distal. Otra defensa contra la retención de potasio en estos pacientes es la mayor excreción de este en el tubo digestivo. A pesar de las dos respuestas homeostáticas, algunos factores pueden causar hiperpotasemia. Mayor ingestión de potasio de alimentos, hemólisis, hemorragia, transfusión de eritrocitos almacenados y acidosis metabólica. Además, muchos fármacos inhiben la excreción renal de potasio y producir hiperpotasemia. Los fármacos más importantes en este caso son los inhibidores del renina-angiotensina-aldosterona, espironolactona y otros diuréticos ahorradores de potasio como amilorida, eplerenona y triamtereno.
Los beneficios alcanzados con los inhibidores del sistema renina-angiotensina para detener la evolución de nefropatía crónica y sus complicaciones favorecen a menudo su uso cuidadoso y juicioso, con vigilancia de la concentración de potasio en plasma. Algunas causas de nefropatía crónica pueden vincularse con la alteración más temprana y grave de los mecanismos de secreción de potasio en la nefrona barra distal, fuera de proporción con el deterioro de la tasa de filtración glomerular. Estas incluyen situaciones relacionadas con el hipoaldosteronismo hiporreninémico, como diabetes y nefropatías, que afectan sobre todo a la nefrona distal, como la uropatía obstructiva y la nefropatía drepanocítica. La hipopotasemia no es frecuente en la nefropatía crónica y por lo general refleja una disminución notoria de la ingestión de potasio de los alimentos, en especial junto con las dosis excesivas de diuréticos o las pérdidas gastrointestinales concomitantes. El uso de los complementos y diuréticos ahorradores de potasio puede ser riesgoso en pacientes con función renal alterada y se requiere vigilancia estrecha. Acidosis metabólica. Esta es una alteración frecuente en casos de nefropatía crónica avanzada. La mayoría de los enfermos acidifica la orina, pero produce menos amoníaco y por tanto no excreta la cantidad normal de protones. En caso de hiperpotasemia, disminuye aún más la producción de amoníaco. La combinación de hiperpotasemia y acidosis metabólica hiperclorémica es común, incluso en fases más tempranas de nefropatía crónica, fases 1 a 3, en individuos con nefropatía diabética o en aquellos con enfermedad túbulo-intersticial predominante o uropatía obstructiva. Al empeorar la función renal, la excreción urinaria total neta de ácidos se limita a 30 a 40 milimol y en esta situación los aniones de los ácidos orgánicos retenidos pueden producir acidosis metabólica con desequilibrio aniónico. Por ello, la acidosis metabólica sin desequilibrio aniónico que aparece en las primeras etapas de la nefropatía crónica puede complicarse con la adición de otra con desequilibrio aniónico, conforme evoluciona la nefropatía crónica. En muchos enfermos, la acidosis metabólica es leve. El pH rara vez es menor de 7,32 y se lo corrige a menudo con complementos orales de bicarbonato de sodio. Los estudios en animales y seres humanos han sugerido que incluso grados leves de acidosis metabólica pueden acompañar a la aparición de catabolia de proteínas. La complementación con álcalis puede atenuar el estado catabólico y quizá reducir la progresión de la nefropatía crónica. Se recomienda si la concentración sérica de bicarbonato desciende a menos de 20 a 23 milimol por litro. La carga concomitante de sodio obliga a vigilar el estado volumétrico y la posibilidad de administrar diuréticos. Tratamiento. Trastornos de líquidos, electrolitos y ácido básicos. La restricción de sal en alimentos y el empleo de diuréticos de asa, a veces en combinación con metolazona, pueden ser necesarios para conservar la euvolemia. La restricción hídrica está indicada solo si surge el problema de la hiponatremia. La hiperpotasemia responde a menudo a la restricción dietética de potasio, uso de diuréticos caliuréticos y la interrupción de complementos de potasio, incluidas las fuentes ocultas, como los sustitutos de sal, y los fármacos que inducen retención de potasio, en particular los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensina. Los fármacos caliuréticos inducen la excreción de potasio por la orina, en tanto que las resinas que se unen con dicho ion como el resonio cálcico, el poliestireno sódico y el patiromer, inducen la pérdida de potasio en el aparato digestivo y pueden reducir la incidencia de hiperpotasemia. La hiperpotasemia resistente es indicación, poco común, para considerar la diálisis en un individuo con nefropatía crónica. La acidosis tubular renal y la subsecuente acidosis metabólica con desequilibrio aniónico en la nefropatía crónica progresiva reaccionan a los complementos de álcalis, de modo típico con bicarbonato sódico. Estudios recientes sugieren que esta sustitución debe considerarse si la concentración sérica de bicarbonato disminuye a 20 a 23 milimol por litro para evitar la catabolia proteínica que se observa incluso con grados pequeños de acidosis metabólica. Trastornos del metabolismo del calcio y el fosfato. Las complicaciones principales de las anomalías del metabolismo de calcio y fosfato en las nefropatías crónicas se observan en el esqueleto, el lecho vascular, con afectación grave ocasional de las partes blandas extraóseas.
Es probable que tengan una relación mutua los trastornos del recambio óseo y los de la calcificación de vasos y partes blandas, ver figura 305, 3. Manifestaciones óseas de la nefropatía crónica. Los principales mecanismos de la osteopatía se clasifican en los que son consecuencia de un recambio grande de hueso con mayores valores de hormona paratiroidea, incluidas la osteitis fibrosa quística y la lesión común del hiperparatiroidismo secundario, la osteomalacia por disminución de la acción de las formas activas de la vitamina D, y el menor recambio óseo con cifras de hormona paratiroidea bajas o normales, osteopatía adinámica, o combinaciones de estas entidades. La fisiopatología del hiperparatiroidismo secundario y la osteopatía por recambio alto se relacionan con el metabolismo anormal de minerales a través de los fenómenos siguientes. 1. La disminución de la tasa de filtración glomerular causa una excreción menor de fosfato y por tanto retención de este. 2. Los fosfatos retenidos estimulan la mayor síntesis de factor 23 de crecimiento de fibroblastos por los osteocitos y hormona paratiroidea, y también el crecimiento de la masa de glándulas paratiroideas. Y 3. Los menores valores de calcio ionizado, efecto de la supresión de la producción de calcitriol por factor 23 de crecimiento de fibroblastos y el riñón disfuncional, y también por la retención de fosfatos, estimulan la producción de hormona paratiroidea. Las concentraciones reducidas de calcitriol contribuyen al hiperparatiroidismo porque causan hipocalcemia y también por un efecto directo en la transcripción del gen de la hormona paratiroidea. Estos cambios empiezan a presentarse cuando la tasa de filtración glomerular desciende por debajo de 60 ml por minuto. El factor 23 de crecimiento de fibroblastos forma parte de una familia de fosfatoninas que promueven la excreción renal de fosfato. Estudios recientes han señalado que los valores de esta hormona que secretan los osteocitos aumentan en fase temprana en la evolución de nefropatía crónica, incluso antes de la retención de fosfatos y la hiperfosfatemia. El factor 23 de crecimiento de fibroblastos puede proteger al valor normal de fósforo sérico por al menos 3 mecanismos. 1. Mayor excreción de fosfato por riñones. 2. Estimulación de hormona paratiroidea que también aumenta la excreción de fosfato por riñones, y 3. Supresión de la síntesis de 1,25-dihidroxivitamina D3, cuyo efecto es una menor absorción de fósforo desde el tubo digestivo. Resulta interesante que las cifras altas de factor 23 de crecimiento de fibroblastos constituyen también un factor independiente de riesgo de hipertrofia de ventrículo izquierdo y muerte en casos de nefropatía crónica, diálisis y trasplante renal. Además, la concentración alta de factor 23 de crecimiento de fibroblastos indica la necesidad de una intervención terapéutica, por ejemplo, limitación de fosfatos, incluso si la concentración sérica de fosfato es normal. El hiperparatiroidismo estimula el recambio óseo y origina osteitis fibrosa quística. La histología ósea señala la presencia de osteoide anormal, fibrosis ósea y medular en estados avanzados, así como formación de quistes óseos, con elementos hemorrágicos, de forma tal que su color es pardo. De ahí su nombre de tumor pardo. Las manifestaciones clínicas del hiperparatiroidismo intenso incluyen dolor y fragilidad de huesos, tumores pardos, síndromes de compresión y resistencia a la eritropoyetina, en parte vinculada con la fibrosis de médula ósea. Además, la hormona paratiroidea es una toxina urémica y sus concentraciones altas se acompañan de debilidad muscular, fibrosis del miocardio y síntomas generales inespecíficos. La osteopatía adinámica ha aumentado su prevalencia, en particular en diabéticos y ancianos. Se caracteriza por disminución del volumen y la mineralización ósea y puede ser resultado de la supresión excesiva de la producción de hormona paratiroidea, inflamación crónica, o ambas. La supresión de hormona paratiroidea es efecto del uso de preparados de vitamina D o de la exposición excesiva de calcio en la forma de fosfato de unión que contienen calcio o soluciones de diálisis altas en este. Algunas complicaciones de la osteopatía adinámica son la mayor incidencia de fracturas y una mayor calcificación de vasos y miocardio. En ocasiones, el calcio se precipita en los tejidos blandos y forma grandes concreciones llamadas calcinosis tumoral. Ver figura 305, 4.
Los pacientes con osteopatía adinámica suelen mostrar los síntomas más intensos de dolor musculoesquelético debido a la incapacidad para reparar las microfracturas ocurridas como parte de la homeostasia esquelética sana que tiene actividad física regular. La osteomalacia es un cuadro diferente, consecuencia de la menor producción y la acción de 1,25-dihidroxivitamina D3, lo cual provoca osteoide no mineralizado. Calcio, fósforo y aparato cardiovascular. Algunos datos epidemiológicos recientes señalaron un vínculo importante entre la hiperfosfatemia y el incremento de la mortalidad por problemas cardiovasculares en individuos en la etapa 5 de la nefropatía crónica y etapas anteriores. La hiperfosfatemia y la hipercalcemia se acompañan de mayor calcificación vascular, pero no se sabe si la mortalidad excesiva se debe a este mecanismo. Estudios con tomografía y rastreo de tomografía con haz de electrones indican que las personas con nefropatía crónica tienen calcificación de arterias coronarias e incluso de válvulas cardíacas, de magnitud mayor respecto de las observadas en individuos sin nefropatía. La magnitud de la calcificación es proporcional a la edad y la hiperfosfatemia y también se acompaña de menores concentraciones de hormona paratiroidea y disminución del recambio óseo. Es posible que en pacientes con nefropatía avanzada, el calcio ingerido no se deposite en los huesos con bajo recambio y por ello lo haga en zonas extraóseas como el lecho vascular y partes blandas. Resulta interesante que en la población general exista también un vínculo entre la osteoporosis y la calcificación vascular. Por último, la hiperfosfatemia induce un cambio en la expresión génica en células vasculares, hasta que muestran un perfil similar al de los osteoblastos, lo que conduce a calcificación vascular e incluso osificación. Otras complicaciones del metabolismo anormal de minerales. La calcifilaxia es una enfermedad devastadora que surge casi de modo exclusivo en individuos con la fase avanzada de la nefropatía crónica. La antecede el líquido reticular y aparece en zonas de necrosis isquémica, en particular en piernas, muslos, abdomen y mamás, ver figura 305.5. En términos patológicos se advierten signos de oclusión vascular que acompañan a la calcificación extensa de vasos y partes blandas. Al parecer, la incidencia de este problema se halla en aumento. En un principio se atribuyó a anomalías graves en el control del calcio y el fósforo en individuos sometidos a diálisis y por lo regular con hiperparatiroidismo avanzado. Sin embargo, en fecha más reciente se ha observado calcifilaxia con frecuencia cada vez mayor sin hiperparatiroidismo grave. Se han sugerido otras causas, incluida la ingestión mayor de calcio en la forma de un fijador de fosfato. En la hemodiálisis se utiliza a menudo la warfarina en pacientes en quienes están contraindicados muchos de los anticoagulantes orales directos, y uno de los efectos de dicho anticoagulante consiste en reducir la regeneración de la proteína de matriz GLA dependiente de vitamina K. Esta última proteína es importante para evitar la calcificación vascular. Por tanto, el tratamiento con warfarina se considera un factor de riesgo de calcifilaxia y, si un paciente presenta el síndrome, es necesario interrumpir el fármaco y sustituirlo por otros anticoagulantes. Tratamiento. Trastornos del metabolismo del calcio y el fosfato. La medida óptima para el hiperparatiroidismo secundario y la osteitis fibrosa es la prevención. Una vez que la glándula paratiroides alcanza un gran tamaño, es difícil controlar la enfermedad. Exige gran atención la concentración plasmática de fosfato en pacientes con nefropatía crónica, que deben recibir orientación sobre el consumo de una dieta baja en fósforo, además del uso apropiado de sustancias fijadoras de fosfato. Estas últimas deben consumirse junto con los alimentos, para formar complejos con el fosfato de la dieta y limitar así su absorción por el aparato digestivo. Ejemplos de productos fijadores de fosfato son el acetato y el carbonato de calcio. Un efecto secundario grave de los compuestos de calcio fijadores de fosfato es la acumulación de calcio y la hipercalcemia, en particular en individuos con una osteopatía de bajo recambio. El sevelamer y el lantano son polímeros sin calcio que también actúan como ligadores de fosfato, no predisponen a la hipercalcemia en los pacientes de nefropatía crónica y pueden atenuar el depósito de calcio en el lecho vascular. El calcitriol produce un efecto supresor directo en la secreción de hormona paratiroidea y también indirecto al aumentar la concentración de calcio ionizado.
Sin embargo, el tratamiento con calcitriol puede causar hipercalcemia o hiperfosfatemia al incrementar la absorción gastrointestinal de estos minerales. Se cuenta con algunos análogos del calcitriol, como el paricalcitriol, que suprimen la secreción de hormona paratiroidea con hipercalcemia coexistente. Reconocer la función del receptor de captación de calcio extracelular ha permitido obtener sustancias calcimiméticas que mejoran la sensibilidad de la célula paratiroidea al efecto supresor del calcio. Esta clase de fármacos, que incluye el cinacalcet, origina una disminución dependiente de dosis de la concentración de hormona paratiroidea y calcio en plasma en algunos pacientes. Las recomendaciones actuales de las National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiatives establecen una concentración objetivo de hormona paratiroidea de 150 a 300 picogramos por mililitro y admiten que las concentraciones muy reducidas de hormona paratiroidea se acompañan de osteopatía adinámica y posibles consecuencias de fracturas y calcificación ectópica. Anomalías cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son las causas principales de morbilidad y mortalidad en pacientes en todas las etapas de nefropatía crónica. El riesgo ascendente de estas enfermedades en individuos con nefropatía crónica, respecto de la población general de edad y género iguales, varía de 10 a 200 veces, según sea el estadio de la nefropatía crónica. Como resultado, la mayoría de los pacientes con nefropatía crónica sucumbe a la enfermedad cardiovascular, ver figura 305-6, antes de avanzar a la etapa 5 de la nefropatía. Entre 30 y 45% de los pacientes que alcanzan la etapa 5 de nefropatía crónica tienen complicaciones cardiovasculares avanzadas. Por tanto, la atención debe centrarse en las primeras etapas de la nefropatía crónica en la prevención de complicaciones cardiovasculares. Enfermedad vascular isquémica. La mayor prevalencia de enfermedad vascular en individuos con nefropatía crónica proviene de los factores de riesgo habituales e infrecuentes, vinculados con la nefropatía crónica. Los factores comunes comprenden hipertensión, hipervolemia, dislipidemia, hiperactividad simpática e hiperhomocisteinemia. Los factores de riesgo relacionados con nefropatía crónica incluyen anemia, hiperfosfatemia, hiperparatiroidismo, factor 23 de crecimiento de fibroblastos elevado, apnea del sueño e inflamación generalizada. El estadio inflamatorio acelera al parecer la enfermedad oclusiva vascular y las concentraciones bajas de fetuina pueden permitir una calcificación vascular más rápida, sobre todo en casos de hiperfosfatemia. Otras anomalías observadas en la nefropatía crónica pueden agravar la isquemia del miocardio e incluyen hipertrofia ventricular izquierda y enfermedad microvascular. Además, la hemodiálisis, con los episodios de hipotensión e hipovolemia acompañantes, puede agravar la isquemia coronaria y ocasionar disfunción repetida del miocardio. Sin embargo, es interesante observar que el mayor incremento de la mortalidad cardiovascular en los pacientes sometidos a diálisis no es directamente proporcional al infarto agudo de miocardio, sino a la insuficiencia cardíaca congestiva y la muerte súbita. En la nefropatía crónica se observa a menudo aumento de la troponina cardíaca sin datos de isquemia aguda. Este incremento complica el diagnóstico de infarto agudo de miocardio en esta población. Puede ser necesaria la medición continua. Por tanto, los resultados seriados de esta concentración son más informativos que una sola medida alta. Es interesante observar que la concentración elevada constante constituye un factor pronóstico independiente de episodios cardiovasculares adversos en esta población. Insuficiencia cardíaca. Las anormalidades de la función del corazón secundarias a isquemia del miocardio, hipertrofia ventricular izquierda, disfunción diastólica y miocardiopatía franca, en combinación con retención de sodio y agua, producen casi siempre insuficiencia cardíaca o incluso edema pulmonar. La insuficiencia cardíaca puede ser efecto de una disfunción diastólica o sistólica. En la etapa avanzada de la nefropatía crónica aparece una forma de edema pulmonar de baja presión que se manifiesta por falta de aire y una distribución del líquido de edema alveolar en las radiografías de tórax, en ala de murciélago. Este signo también se observa incluso sin sobrecarga del volumen del líquido extracelular y se acompaña de presión capilar pulmonar normal o con mínimo incremento. El proceso se ha atribuido a una mayor permeabilidad en las membranas capilares alveolares como manifestación del estado urémico y mejora con la diálisis.
Otros factores de riesgo relacionados con nefropatía crónica, incluidos anemia y apnea del sueño, pueden contribuir al riesgo de insuficiencia cardíaca, hipertensión e hipertrofia ventricular izquierda. La hipertensión es una de las complicaciones más frecuentes de la nefropatía crónica. Aparece en fase temprana de la nefropatía y se vincula con resultados adversos, como la aparición de hipertrofia ventricular y una pérdida más rápida de la función renal. La hipertrofia del ventrículo izquierdo y la miocardiopatía dilatada son algunos de los factores más importantes de riesgo de complicaciones y muerte de origen cardiovascular en individuos con nefropatía crónica y puede depender en forma primaria, aunque no exclusiva, de la hipertensión sostenida y la sobrecarga en el volumen del líquido extracelular. Además, la anemia y la creación de una fístula arteriovenosa para hemodiálisis crean un estado de alto gasto cardíaco y por tanto insuficiencia cardíaca. La ausencia de hipertensión puede señalar función deficiente del ventrículo izquierdo. En realidad, en los estudios epidemiológicos de los individuos sometidos a diálisis, la hipotensión arterial conlleva un pronóstico peor que la hipertensión arterial sola. Este mecanismo explica en parte la causalidad inversa observada en sujetos bajo diálisis, en quienes la presencia de los factores de riesgo habituales, como hipertensión, hiperlipidemia y obesidad, representan un mejor pronóstico. Es importante que las observaciones anteriores se han obtenido de estudios transversales en enfermos en etapa tardía de nefropatía crónica y no deben interpretarse como hechos que impidan el tratamiento adecuado de estos factores de riesgo en pacientes con nefropatía crónica, en particular en sus primeras fases. A diferencia de lo observado en la población general, es posible que en la nefropatía crónica de etapa tardía la hipotensión arterial, el menor índice de masa corporal y la hipolipidemia señalen un estado de desnutrición-inflamación con mal pronóstico. El uso de productos eritropoyéticos exógenos puede elevar la presión arterial y la necesidad de antihipertensivos. La sobrecarga crónica del volumen del líquido extracelular también contribuye a la hipertensión y la presión arterial puede mejorar con la restricción del sodio alimentario, el uso de diuréticos y la eliminación de líquidos por medio de la diálisis. Sin embargo, debido a la activación del sistema renina-angiotensina y otras alteraciones del equilibrio de vasoconstrictores y vasodilatadores, la hipertensión persiste en algunos pacientes a pesar de la atención cuidadosa al estado del volumen del líquido extracelular. Tratamiento. Anomalías cardiovasculares. Tratamiento de la hipertensión. El objetivo principal del tratamiento para la hipertensión en la nefropatía crónica es evitar las complicaciones no renales de la presión arterial elevada, como la enfermedad cardiovascular y la apoplejía. Aunque aún no se comprueba un beneficio claro generalizable en el retraso del avance de la nefropatía crónica, el beneficio para la salud cardiovascular y neurológica es indudable. En todos los pacientes con nefropatía crónica, la presión arterial debe controlarse hasta los valores recomendados por las guías nacionales. En enfermos con nefropatía crónica y diabetes o proteinuria mayor de 1 gramo por 24 horas, debe reducirse la presión arterial a 130-80 milímetros Hg si puede lograrse sin que surjan efectos adversos prohibitivos. La primera medida terapéutica es la restricción de sodio. Si no basta la simple reposición de volumen, la selección de algún antihipertensivo es semejante a la observada en la población general. Al parecer, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina reducen el ritmo de deterioro de la función renal en una forma que se extiende más allá de la mera reducción de la presión arterial sistémica y que comprende la corrección de la hiperfiltración glomerular y la hipertensión. En ocasiones, la introducción de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonistas de los receptores de angiotensina puede desencadenar en realidad un episodio de lesión renal aguda, sobre todo cuando se usan combinados en pacientes con enfermedad renovascular isquémica. La disminución mínima de la tasa de filtración glomerular, menor de 30% de la cifra basal, puede indicar una reducción benéfica de la hipertensión y la hiperfiltración intraglomerular y, si se estabiliza con el paso del tiempo, puede tolerarse con la vigilancia ininterrumpida. La disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular obliga a interrumpir el uso de estos agentes.
El empleo de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonistas de los receptores de angiotensina también se complica a veces con la aparición de hiperpotasemia. En ocasiones, el empleo concomitante de una combinación de caliuréticos, como furosemida con metolaxona, o un compuesto gastrointestinal para reducción de potasio, como el Patrimer, mejora la excreción de potasio además de incrementar el control tensional. Los diuréticos ahorradores de potasio deben utilizarse en forma cautelosa o evitarse en casi todos los pacientes. La tendencia reciente a adoptar cifras todavía menores de presión arterial en la población general quizá no sea aplicable a pacientes de nefropatía crónica, que a menudo no tienen autorregulación para conservar la tasa de filtración glomerular ante una presión de perfusión disminuida. Si una persona sufre un deterioro repentino de la función del riñón con la intensificación de la administración de antihipertensores, es necesario reducir las dosis. Tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Existen innumerables formas de combatir los factores de riesgo habituales e infrecuentes en pacientes con nefropatía crónica. Aunque han sido eficaces en la población general, son pocas las pruebas de que ofrezcan beneficio en individuos en la fase avanzada de la nefropatía crónica, en especial en los sometidos a diálisis. Sin duda, la hipertensión y la dislipidemia promueven la enfermedad aterosclerótica y son complicaciones tratables de la nefropatía crónica. La nefropatía complicada por el síndrome nefrótico se acompaña de una concentración de lípidos muy heterógenos e hipercoagulabilidad, que agrava el riesgo de vasculopatías oclusivas. La diabetes mellitus y la hipertensión son las dos causas más frecuentes de nefropatía crónica avanzada, y por ello no es raro que la enfermedad cardiovascular sea el origen más frecuente de muerte en individuos bajo diálisis. La inflamación puede ser cuantitativamente más importante en personas con nefropatía y el tratamiento de los factores comunes de riesgo origina solo resultados modestos. Sin embargo, la modulación de los factores de riesgo habituales quizá constituya el único instrumento terapéutico útil para estos pacientes, por lo menos hasta que se conozcan mejor la naturaleza de la inflamación en la nefropatía crónica y su tratamiento. Enfermedad pericárdica. El dolor pericárdico que aumenta con la respiración, y acompañado de roce, es un signo diagnóstico de pericarditis. Algunas anomalías electrocardiográficas típicas son depresión del intervalo PR y elevación difusa del segmento ST. La pericarditis se acompaña a veces de derrame pericárdico que se identifica en la ecocardiografía y que de modo ocasional causa taponamiento. Sin embargo, el derrame puede ser asintomático y aparecer pericarditis sin derrame notable. La pericarditis se observa en la fase avanzada de la uremia y con el inicio oportuno de la diálisis ha decrecido su frecuencia. Se observa más a menudo en individuos con diálisis deficiente y que no cumplen con el tratamiento, respecto de quienes comienzan la diálisis. Tratamiento. Enfermedad pericárdica. La pericarditis urémica es indicación absoluta para iniciar diálisis urgente o intensificarla en pacientes sometidos a ella. Dada la propensión a la hemorragia en el líquido pericárdico, la hemodiálisis debe realizarse sin heparina. En personas con derrames repetitivos del pericardio, en particular con signos ecocardiográficos de taponamiento inminente, es necesario considerar el drenaje pericárdico. Las causas no urémicas de pericarditis y derrame son las de tipo viral, canceroso, tuberculoso y autoinmunitario. El problema también se observa después de infarto del miocardio y como complicación del tratamiento con minoxidilo. Anomalías hematológicas. Anemia. Se observa anemia normocítica normocrónica desde la nefropatía crónica de etapa 3 y es un signo casi constante en la etapa 4. La causa primaria en enfermos con nefropatía crónica es la producción insuficiente de eritropoyetina por los riñones afectados. Algunos factores adicionales se muestran en el cuadro 305.3. La anemia de la nefropatía crónica tiene consecuencias fisiopatológicas adversas, como suministro y utilización menores de oxígeno en los tejidos, mayor gasto cardíaco, dilatación ventricular e hipertrofia ventricular. Las manifestaciones clínicas incluyen fatiga y menor tolerancia al ejercicio, angina, insuficiencia cardíaca, embotamiento de las funciones psíquicas y mentales, y disminución de las defensas del hospedador contra infecciones. Además, es probable que la anemia intervenga en el retraso del crecimiento en niños con nefropatía crónica.
Si bien diversos estudios sobre nefropatía crónica han informado anemia y resistencia a los compuestos estimulantes eritropoyéticos exógenos en relación con un mal pronóstico, se desconoce la contribución relativa al resultado negativo del hematócrito bajo frente a la inflamación como causa de anemia. Tratamiento. Anemia. La disponibilidad de compuestos estimulantes eritropoyéticos humanos recombinantes es uno de los progresos más significativos en la atención de la nefropatía desde la introducción de la diálisis y el trasplante renal. El empleo habitual de estos productos ha hecho innecesarias las transfusiones regulares de sangre en individuos anémicos con nefropatía crónica y así ha disminuido de manera impresionante la incidencia de infecciones por transfusiones y la sobrecarga de hierro. Las transfusiones frecuentes en individuos sometidos a diálisis también han llevado a la aparición de aloanticuerpos que sensibilizan al enfermo en los antígenos del riñón donado e imponen más problemas al trasplante de este órgano. Antes de la administración de compuestos estimulantes eritropoyéticos, es importante que haya suficientes reservas de hierro en la médula ósea. El complemento de hierro es esencial para asegurar una respuesta adecuada a la eritropoyetina en individuos con nefropatía crónica, porque la necesidad de hierro de la médula excede con frecuencia la cantidad del mineral disponible para la eritropoiesis, medida por la saturación porcentual de transferrina, y también la cantidad en las reservas de hierro, medida por la ferritina sérica. En individuos con nefropatía crónica sin diálisis o pacientes tratados con diálisis peritoneal deben intentarse los complementos de hierro orales. Si hay intolerancia gastrointestinal, el paciente debe someterse a la administración intravenosa de hierro. En enfermos bajo hemodiálisis es posible administrar hierro intravenoso en esta, sin perder de vista que su administración aumenta la susceptibilidad a las infecciones bacterianas y que los efectos adversos del hierro sérico libre aún están bajo investigación. Además del hierro es preciso asegurar el aporte adecuado de otros sustratos importantes y cofactores para la eritropoiesis, entre ellos vitamina B12 y ácido fólico. La anemia resistente a las dosis recomendadas de compuestos estimulantes eritropoyéticos, si las reservas de hierro son adecuadas, quizás sea efecto de alguna combinación de los factores siguientes: inflamación aguda o crónica, diálisis inadecuada, hiperparatiroidismo grave, pérdida crónica de sangre o hemólisis, infección crónica o neoplasias malignas. En investigaciones comparativas y con asignación al azar de compuestos estimulantes eritropoyéticos en nefropatía crónica, no pudo demostrarse mejoría en los resultados cardiovasculares con este tratamiento. En realidad, se ha observado que los compuestos estimulantes eritropoyéticos en la nefropatía crónica elevan el riesgo de apoplejía en los pacientes con diabetes tipo 2 y los episodios tromboembólicos y tal vez acelere la necesidad de diálisis. Por tanto, es necesario comparar los beneficios en términos de mejoría de los síntomas anémicos frente al riesgo cardiovascular potencial del tratamiento. Se necesitan más estudios, pero se ha demostrado que la normalización completa de la concentración de hemoglobina carece de beneficios en los pacientes con nefropatía crónica. En la actualidad, la concentración ideal de hemoglobina es de 100 a 115 gramos por litro. Hemostasia anormal. Los individuos en las etapas ulteriores de nefropatía crónica pueden tener tiempo de sangría prolongado, menor actividad del factor plaquetario 3, anomalías de la agregación y la adherencia plaquetarias y menor consumo de protrombina. Algunas manifestaciones clínicas son una mayor tendencia a la aparición de hemorragias y equimosis, pérdida considerable de sangre en incisiones quirúrgicas, menorragia y hemorragia espontánea del aparato digestivo. Resulta interesante que los pacientes con nefropatía crónica tienen también una mayor susceptibilidad a la tromboembolia, en particular si padecen alguna nefropatía que incluya proteinuria nefrótica. Este último trastorno causa hipoalbuminemia y pérdida renal de factores anticoagulantes, lo cual puede llevar a un estado trombofílico. Tratamiento: hemostasia anormal. El tiempo anormal de hemorragia y las coagulopatías en individuos con insuficiencia renal pueden corregirse en forma temporal con desmopresina, crioprecipitado, estrógenos conjugados aplicados por vía intravenosa, transfusiones sanguíneas y aplicación de eritropoyetina. La diálisis corrige a menudo la prolongación del tiempo de sangría.
Dada la coexistencia de trastornos hemorrágicos y la propensión singular a la trombosis en los pacientes con nefropatía crónica, quizá no sea pertinente el uso de anticoagulantes que tienen un perfil de riesgo/beneficio favorable en la población general. Un ejemplo es la warfarina, anticoagulante contra la fibrilación auricular. La decisión de utilizarla debe individualizarse en cada paciente de nefropatía crónica porque al parecer hay un mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas. Algunos anticoagulantes, como la heparina fraccionada de bajo peso molecular, deben evitarse o ajustar sus dosis en estos pacientes y, en la medida de lo posible, vigilar la actividad del factor 10 activado. Es más prudente utilizar heparina regular de alto peso molecular en dosis ajustadas al tiempo de tromboplastina parcial, en individuos hospitalizados, y no warfarina como anticoagulante. Todas las nuevas clases de anticoagulantes orales se eliminan en parte por vía renal y es necesario ajustar la dosis si la tasa de filtración glomerular está disminuida. Anomalías neuromusculares. Las anomalías del sistema nervioso central y periférico y la neuropatía autonómica, así como otras en la estructura y la función musculares, son complicaciones bien identificadas. Las manifestaciones clínicas sutiles de la enfermedad neuromuscular de origen urémico se evidencian por lo general desde la etapa 3 de la nefropatía crónica. Los signos tempranos de las complicaciones en el sistema nervioso central incluyen alteraciones leves de la memoria y la concentración y del sueño. En etapas ulteriores se observa irritabilidad neuromuscular, incluidos hipo, calambres y fasciculaciones o contracciones musculares. En la insuficiencia renal avanzada y no tratada aparecen asterixis, mioclono, convulsiones y coma. En clínica, la neuropatía nerviosa periférica se manifiesta casi siempre después de alcanzar la etapa 4 de la nefropatía crónica, pero aparecen signos electrofisiológicos e histológicos de ella antes. Al inicio hay mayor afectación de los nervios sensitivos que de los motores, de las extremidades inferiores que de las superiores y de las zonas distales de las extremidades que de las proximales. El síndrome de piernas inquietas se caracteriza por sensaciones imprecisas de molestias a veces debilitantes de las piernas y los pies, que ceden con el movimiento frecuente de ellos. Los signos de neuropatía periférica sin otra causa, como diabetes mellitus, constituyen una indicación firme para el trasplante renal. Muchas de las complicaciones se resuelven con la diálisis, aunque a veces persisten las alteraciones inespecíficas sutiles. Anomalías nutricionales y digestivas. El hedor urémico, un olor a orina en el aliento, proviene de la degradación de la urea en amoníaco en la saliva y a menudo se acompaña de una sensación metálica desagradable, disgeusia. En individuos urémicos pueden surgir complicaciones en cualquier parte del aparato digestivo, como gastritis, enfermedad péptica y ulceraciones de la mucosa, y lleva en ocasiones al dolor abdominal, náusea, vómito y hemorragia de tubo digestivo. El sujeto presenta estreñimiento fácil, que puede empeorar con la administración de complementos de calcio y hierro. La retención de las toxinas urémicas también puede ocasionar anorexia, náusea y vómito. La restricción de proteínas puede ayudar a reducir la náusea y el vómito. Sin embargo, puede representar riesgo de desnutrición y, en la medida de lo posible, se indica solo con consulta de un nutriólogo especializado en el tratamiento de pacientes con nefropatía crónica. La desnutrición proteínico-calórica, consecuencia de la ingestión insuficiente de proteínas y elementos calóricos, es frecuente en la nefropatía crónica avanzada y es indicación para el tratamiento de sustitución de la función renal. La acidosis metabólica y la activación de citocinas inflamatorias estimulan la catabolia de proteínas. Algunos índices son útiles en la valoración nutricional e incluyen antecedentes alimentarios, diario de alimentación y valoración global subjetiva, peso corporal del sujeto sin edema y cuantificaciones del nitrógeno proteínico en orina. La absorciometría dual con rayos X se utiliza de manera generalizada para calcular la masa corporal magra, en comparación con el peso de los líquidos. Las guías nutricionales para sujetos con nefropatía crónica se resumen en la sección de tratamiento. Trastornos endocrinos metabólicos. En la nefropatía crónica se altera el metabolismo de la glucosa. Sin embargo, la glucemia del individuo en ayuno suele ser normal o muestra incremento leve y la intolerancia mínima a la glucosa no necesita tratamiento específico.
El riñón contribuye a la eliminación de la insulina desde la circulación y por eso las concentraciones plasmáticas de esta hormona muestran un incremento leve o moderado en muchos enfermos urémicos en estado de ayuno y el postprandial. Ante la menor degradación renal de insulina, los individuos bajo tratamiento con esta hormona pueden necesitar la disminución progresiva de las dosis conforme empeora la función renal. Muchos fármacos antihiperglucémicos, incluidas las gliptinas, necesitan reducción de las dosis en caso de insuficiencia renal y otros, como la metformina o las sulfonilureas, están contraindicados si la tasa de filtración glomerular es menor del 50% de lo normal. Una excepción reciente es una clase de fármacos que inhiben el transporte de sodio/glucosa en el túbulo proximal, con lo cual disminuye dicho carbohidrato, y cuyo efecto es el deterioro importante de la función renal y la aparición de problemas cardiovasculares agudos. La estabilización de la tasa de filtración glomerular en muchas personas con dicha intervención terapéutica constituye un efecto adicional beneficioso del fármaco. Su efecto estabilizador de largo plazo en la tasa de filtración glomerular y en la excreción de albúmina por orina es al parecer consecuencia de la corrección temprana de la hiperfiltración en la diabetes mellitus tipo 2 a través de la reactivación del componente de retroalimentación túbulo-glomerular. Ello representa una convergencia afortunada de la fisiopatología de la hiperfiltración glomerular en la diabetes, con el descubrimiento de este fármaco. En mujeres con nefropatía crónica son bajos los valores de estrógeno y frecuentes las anormalidades menstruales, la infecundidad y la imposibilidad de llevar el embarazo a término. Cuando la filtración glomerular decrece hasta cerca de 40 ml por minuto, se registra una tasa alta de aborto espontáneo y solo aproximadamente 20% de los embarazos llega a término. La gestación puede acelerar la evolución de la nefropatía. Las mujeres con nefropatía crónica que consideran un embarazo deben consultar al nefrólogo y al obstetra especializado en embarazo de alto riesgo. Los varones con nefropatía crónica tienen menores concentraciones plasmáticas de testosterona y a veces hay disfunción sexual y oligospermia. La maduración sexual puede retrasarse o disminuir en adolescentes con nefropatía crónica, incluso en los sometidos a diálisis. Muchas de estas anomalías mejoran o se corrigen con la diálisis intensiva o el trasplante renal. Anomalías de la piel. Las anomalías de la piel son prevalentes en la nefropatía crónica progresiva. El prurito es muy frecuente y una de las manifestaciones más molestas del estado urémico. En la nefropatía crónica avanzada, incluso en personas con diálisis, hay mayor pigmentación cutánea que refleja el depósito de metabolitos pigmentados retenidos o urocromos. Muchas de las anomalías de la piel mejoran con la diálisis, pero el prurito persiste. La primera línea terapéutica incluye descartar dermatosis no relacionadas, como la escabiosis, y tratar la hiperfosfatemia que produce a veces prurito. Se ha notificado la mejoría con el uso de humectantes locales, glucocorticoides tópicos de acción poco intensa, antihistamínicos orales y radiación ultravioleta. Un trastorno de la piel llamado dermopatía fibrótica nefrógena consiste en una induración subcutánea progresiva, en especial en brazos y piernas. El trastorno raras veces se observa en pacientes con nefropatía crónica expuestos al gadolinio, agente de contraste en la resonancia magnética. Las recomendaciones actuales establecen que los pacientes con nefropatía crónica en estadio 3, tasa de filtración glomerular de 30 a 59 ml por minuto, deben recibir la menor cantidad posible de gadolinio y aquellos con nefropatía crónica en estadios 4 a 5, tasa de filtración glomerular menor de 30 ml por minuto, prescindir del gadolinio, a menos que sea necesario desde el punto de vista médico. Sin embargo, todo paciente debe ser objeto de estudios de imagen esenciales para la atención médica. En estos casos, la eliminación rápida del gadolinio por medio de hemodiálisis, incluso en los enfermos que aún no reciben un trasplante de riñón, poco después del estudio mitiga esta complicación que puede ser devastadora. Valoración y tratamiento de pacientes con nefropatía crónica. Valoración inicial. Anamnesis y exploración física. El paciente no muestra casi nunca síntomas ni signos manifiestos de nefropatía hasta que aparece la insuficiencia renal. De esta manera, el diagnóstico causa sorpresa al enfermo y puede ser motivo de escepticismo y rechazo.
Algunos aspectos de la anamnesis propios de la nefropatía son el antecedente de hipertensión, que puede causar nefropatía crónica o quizá reflejarla, diabetes mellitus, anomalías de los análisis de orina y problemas con embarazos, como preeclampsia o abortos de pocas semanas. Deben identificarse antecedentes de consumo de fármacos o drogas. Los medicamentos a considerar son antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la ciclooxigenasa 2, antibióticos, quimioterapéuticos, antirretrovirales, inhibidores de la bomba de protones, laxantes que contienen fosfato y litio. Al valorar el síndrome urémico debe interrogarse sobre el apetito, pérdida de peso, náusea, hipo, edema periférico, calambres musculares, prurito y piernas inquietas. También se reconocen antecedentes familiares de nefropatía, además de valorar las manifestaciones en otros órganos y aparatos, como anomalías auditivas, visuales, tegumentarias y otras que permitan establecer el diagnóstico de una variedad hereditaria de nefropatía crónica, por ejemplo, síndromes de Alport-Fabry, cistinosis, o bien el contacto ambiental compartido con diversas sustancias nefrotóxicas, por ejemplo, metales pesados, ácido aristolóquico. Es importante señalar que en las familias se observan a menudo conglomerados de nefropatía crónica, en ocasiones de causas distintas. La exploración física debe centrarse en la presión arterial y el daño por hipertensión en órganos terminales. Por esta razón se realizan estudios de fondo de ojo y exploración del área precordial. El estudio de fondo de ojo es importante en el diabético y deben identificarse signos de retinopatía, que suelen acompañar a la nefropatía. Otras manifestaciones de nefropatía crónica en la exploración física comprenden edema y polineuropatía sensitiva. El hallazgo de asterixis o un roce pericárdico no atribuible a otras causas indica muchas veces síndrome urémico. Estudios de laboratorio deben orientarse a la búsqueda de signos del factor causal o el proceso patológico que agrava el problema y también el grado de daño renal y sus consecuencias. Es necesario practicar electroforesis proteínica en suero y orina en personas mayor de 35 años con nefropatía crónica inexplicable, en particular si se reconoce anemia coexistente e incremento de la concentración de calcio en suero, incluso en un valor inadecuadamente normal, en casos de insuficiencia renal. En presencia de glomerulonefritis deben valorarse enfermedades autoinmunitarias como lupus e infección subyacente como hepatitis B y C e infección por VIH. Es importante cuantificar de forma seriada la función renal para determinar la rapidez del deterioro renal y asegurar que la enfermedad es en verdad crónica y no subaguda y por tanto potencialmente revertible. Hay que medir las concentraciones séricas de calcio, fósforo, vitamina D y hormona paratiroidea para identificar alguna osteopatía metabólica. También se mide la concentración de hemoglobina, hierro, vitamina B12 y ácido fólico. El estudio de la orina de 24 horas puede ser útil porque la excreción de proteínas mayor de 300 miligramos es indicación para administrar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina. Estudios de imagen. El estudio más útil es la ecografía, que confirma la existencia de los dos riñones, señala si son simétricos, calcula su tamaño y descarta tumoraciones y signos de obstrucción. Es necesario que transcurra tiempo para que los riñones se contraigan como efecto de la enfermedad crónica y por ello la detección de riñones pequeños refuerza el diagnóstico de nefropatía crónica. Si el tamaño de los riñones es normal, es posible que la nefropatía sea aguda o subaguda. Las excepciones son la nefropatía diabética, el tamaño de los riñones aumenta al inicio de la nefropatía diabética antes de que aparezca nefropatía crónica, amiloidosis y nefropatía por VIH en la cual el tamaño renal puede ser normal en casos de nefropatía crónica. La nefropatía poliquística que ha alcanzado algún grado de insuficiencia de estos órganos casi siempre aparece con nefromegalia y múltiples quistes. La diferencia mayor de 1 centímetro en la longitud renal sugiere una anomalía unilateral del desarrollo, trastornos patológicos o enfermedad renovascular con insuficiencia arterial que afecta a un riñón en mayor grado que el otro. Hay que plantear el diagnóstico de enfermedad renovascular por medio de técnicas diferentes, entre ellas ecografía Doppler, estudios de medicina nuclear, tomografía o resonancia.
Si se sospecha nefropatía por reflujo, infecciones repetitivas de vías urinarias en niños, asimetría del tamaño renal con cicatrices en los polos, se debe realizar un cistograma miccional. Sin embargo, en muchos casos, cuando aparece la nefropatía crónica, el paciente ha mostrado resolución en el reflujo e incluso si persisten los fenómenos de reparación no mejora la función renal. Los estudios radiográficos con medio de contraste no son en particular útiles en la investigación de nefropatía crónica. Es mejor no utilizar medios de contraste intravenosos o endoarteriales en la medida de lo posible en caso de nefropatía crónica, sobre todo en casos de nefropatía diabética, por el riesgo de que surja insuficiencia renal inducida por estas sustancias. Si es inevitable, algunas medidas precautorias son evitar la hipovolemia en el momento en que el paciente está expuesto al material de contraste, usar la mínima dosis de material de contraste y seleccionar el medio de contraste radiográfico que posea la menor capacidad nefrotóxica. Otras medidas que al parecer atenúan la hipofunción renal inducida por medio de contraste son la administración de soluciones de bicarbonato de sodio y N-acetilcisteína. Biopsia renal. Si ambos riñones son pequeños, no conviene obtener material de biopsia porque 1. Es un procedimiento técnicamente difícil y conlleva la mayor posibilidad de causar hemorragia y otras consecuencias adversas. 2. Por lo general hay tantas cicatrices que quizá no se identifique el trastorno principal primario, y 3. Ha pasado el margen de oportunidad para instituir el tratamiento específico contra la enfermedad. Otras contraindicaciones de la biopsia renal incluyen hipertensión no controlada, infección activa de vías urinarias, diátesis hemorrágica y obesidad patológica. La técnica preferida es la biopsia percutánea guiada por ecografía, pero a veces se necesita una vía de acceso quirúrgica o laparoscópica, en particular en el paciente con un solo riñón, en quien es esencial la visualización directa y la detención de la hemorragia. En el individuo con nefropatía crónica y necesidad de obtener una biopsia, por ejemplo, la sospecha de un proceso activo concomitante o superpuesto, como la nefritis intersticial o la pérdida acelerada de la filtración glomerular, hay que medir el tiempo de sangría y, si se encuentra prolongado, se administra desmopresina inmediatamente antes del procedimiento. Antes de la biopsia renal se puede considerar un ciclo breve de hemodiálisis, sin heparina, para normalizar el tiempo de sangría. Diagnóstico y etiología de la nefropatía crónica. La medida diagnóstica inicial más importante es distinguir una nefropatía crónica nueva de la insuficiencia renal aguda o subaguda, ya que estas últimas dos pueden responder al tratamiento enfocado. Son en especial útiles en este sentido las cuantificaciones previas de la concentración de creatinina plasmática. Los valores normales en meses o años recientes sugieren que la disfunción renal puede ser más aguda, y por ende reversible, de lo que podría parecer. En cambio, la mayor concentración de creatinina plasmática en el pasado sugiere que la nefropatía tiene una evolución crónica. Incluso si hay pruebas de un trastorno crónico, existe la posibilidad de que se superponga un cuadro agudo, como el agotamiento del volumen del líquido extracelular, infección u obstrucción de vías urinarias, o contacto con nefrotoxinas, al cuadro crónico. Si los datos de la anamnesis sugieren manifestaciones sistémicas múltiples de inicio reciente, como fiebre, poliartritis y erupciones, se debe presuponer que la insuficiencia renal es parte de una enfermedad sistémica aguda. Aunque al principio de la nefropatía crónica, etapas 1 a 3, es posible tomar una biopsia, no siempre está indicada. Por ejemplo, en una persona con antecedente de diabetes mellitus de tipo 1 por 15 a 20 años, con retinopatía, proteinuria en límites nefróticos y sin hematuria, es muy factible el diagnóstico de nefropatía diabética y no se necesita tejido para biopsia. Sin embargo, si se detectara algún otro signo atípico de la nefropatía diabética, como hematuria o cilindros de leucocitos, o ausencia de retinopatía diabética, puede existir otra enfermedad y conviene realizar la biopsia. Cuando falta un diagnóstico clínico, la biopsia renal quizá pueda ser el último recurso para identificar la causa en casos de nefropatía crónica incipiente. Sin embargo, como se señaló ya, una vez que ha avanzado la nefropatía crónica y los riñones tienen cicatrices y son pequeños, tiene escasa utilidad confirmar un diagnóstico específico y supone notables riesgos.
Las pruebas genéticas tienen un repertorio cada vez mayor de estudios diagnósticos, ya que los patrones de lesión y las anomalías morfológicas renales reflejan a menudo mecanismos causales superpuestos cuyos orígenes a veces se atribuyen a factores genéticos predisponentes o causales. Tratamiento. Nefropatía crónica. Se describen los tratamientos contra causas específicas de nefropatía crónica en varias secciones del libro. El mejor momento para iniciarlos, específicos e inespecíficos, es casi siempre antes de que haya un deterioro cuantificable de la tasa de filtración glomerular y con toda certeza antes que se establezca la nefropatía crónica. Es útil medir en forma seriada y graficar la rapidez de disminución de la tasa de filtración glomerular en todos los pacientes. Cualquier aceleración del deterioro obliga a identificar trastornos agudos o subagudos superpuestos que pueden revertirse, como agotamiento del volumen del líquido extracelular, hipertensión no controlada, infección de vías urinarias, uropatía obstructiva reciente, exposición a sustancias nefrotóxicas, como antiinflamatorios no esteroideos o medios de contraste radiográficos, y reactivación o exacerbación de la enfermedad original, como lupus o vasculitis. Disminución de la progresión de la nefropatía crónica. Se observan variaciones en el ritmo de deterioro de la tasa de filtración glomerular en enfermos con nefropatía crónica. Sin embargo, hay que pensar en las siguientes acciones para estabilizar el deterioro de la función renal o retrasarlo. Reducción de la hipertensión intraglomerular y proteinuria. La presión de filtración intraglomerular se eleva y se desarrolla hipertrofia glomerular como respuesta al número reducido de nefronas por diferentes nefropatías. Esta respuesta es una desadaptación, puesto que promueve el deterioro constante de la función renal pese al tratamiento o la resolución del problema inicial. Es importante para detener la evolución de nefropatía crónica controlar la hipertensión glomerular. La hipertensión aumenta la proteinuria al incrementar la circulación de proteínas por los capilares glomerulares. En cambio, el efecto renoprotector de los antihipertensivos se mide por la reducción ulterior de la proteinuria. Por tanto, cuanto más efectivo sea un tratamiento para reducir la excreción de proteínas, mayor será la protección que confiere contra el deterioro de la tasa de filtración glomerular. Esta observación constituye la base de la norma terapéutica que establece la cifra de 130-80 milímetros Hg como la presión arterial ideal en los pacientes con nefropatía crónica proteinúrica. Diversos estudios comparativos han indicado que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina son eficaces para lentificar la insuficiencia renal en pacientes en etapas avanzadas de nefropatía crónica diabética y no diabética, en gran medida gracias a sus efectos en la venodilatación eferente y la disminución ulterior de la hipertensión glomerular. En ausencia de una respuesta antiproteinúrica con cualquiera de estos fármacos aislados, se considera la posibilidad de administrar tratamiento combinado con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y un antagonista de los receptores de angiotensina. Esta combinación reduce la proteinuria más que cualquiera de estos fármacos en forma aislada. Si la reducción de la proteinuria bastara para mejorar el resultado renal, la combinación sería ventajosa. Sin embargo, hay mayor incidencia de lesión renal aguda y episodios cardíacos adversos con este tratamiento combinado. En suma, debe evitarse la combinación del inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y el uso de antagonistas de los receptores de angiotensina. El aumento progresivo de la creatinina sérica con estos fármacos sugiere la presencia de enfermedad renovascular en las arterias grandes o pequeñas. Estos efectos secundarios obligan a administrar antihipertensivos de segunda línea en lugar de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina. Entre los antagonistas de los conductos del calcio, el diltiazem y el verapamil tienen mejores efectos antiproteinúricos y renoprotectores que las dihidropiridinas. Se deben considerar cuando menos dos categorías de respuesta. Una en la que el avance se acompaña de hipertensión general e intraglomerular y proteinuria, por ejemplo, nefropatía diabética, glomerulopatías, en la que los fármacos de primera elección son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina, y otra en la que la proteinuria es leve o nula al principio, por ejemplo, poliquistosis renal del adulto y otras enfermedades tubulointersticiales, en la cual la contribución de la hipertensión
intraglomerular es menor y se pueden utilizar otros antihipertensivos para regular la hipertensión arterial. Reducción del ritmo de progresión de la nefropatía diabética. Véase capítulo 397. Tratamiento de otras complicaciones de la nefropatía crónica. Ajuste posológico de los fármacos. Si bien la dosis inicial de muchos fármacos no se altera por la nefropatía crónica porque no se utiliza la eliminación renal, sí es necesario ajustar las dosis de mantenimiento de muchos de ellos. En el caso de sustancias en que mayor de 70% de la excreción es extrarrenal, como la que efectúa el hígado, quizá no se necesite ajustar la dosis. Algunos de los fármacos que es mejor no utilizar son metformina, meperidina e hipoglucémicos orales, que se eliminan por vía renal. Tampoco deben administrarse antiinflamatorios no esteroideos por el riesgo de empeorar más la función renal. Se puede necesitar la disminución de la dosis o cambio en el intervalo entre una y otra dosis en el caso de muchos antibióticos, antihipertensivos y antiarrítmicos. Existen varias bases de datos en línea para ajustar la dosis de los fármacos según sea el estadio de la nefropatía crónica o la tasa de filtración glomerular, por ejemplo, http://www.globalrp.com/index/renal.htm. Es importante evitar los medios de contraste nefrotóxicos y el gadolinio o, como ya se describió, utilizarlos con apego a las normas estrictas si es médicamente necesario. Preparación para el trasplante renal. Capítulo 307. A veces se logra por medio de la restricción de proteínas el alivio temporal de los síntomas y signos de uremia inminente, como anorexia, náusea, vómito, laxitud y prurito. Sin embargo, esta medida conlleva el riesgo de que aparezca desnutrición y por ello hay que planear el tratamiento de largo plazo. El comienzo de la diálisis como método de mantenimiento y el trasplante renal han prolongado la vida de cientos de miles de pacientes con nefropatía crónica en todo el mundo. Algunas indicaciones claras para realizar el trasplante renal en individuos con nefropatía crónica son pericarditis, encefalopatía, calambres musculares de difícil control, anorexia y náusea no atribuible a causas reversibles como enfermedad ulcerosa péptica, signos de desnutrición y anomalías hidroelectrolíticas, en particular hiperpotasemia o sobrecarga de volumen del líquido extracelular, que son resistentes a otras medidas. Recomendaciones para el momento óptimo del trasplante renal. Ante la variabilidad de los síntomas urémicos y la función renal de un paciente a otro, no se recomienda asignar una cifra arbitraria de nitrógeno úrico de creatinina para iniciar la diálisis. Aún más, el enfermo puede estar acostumbrado a la uremia crónica y negar algunos síntomas, solo para advertir que se sentirá mejor con la diálisis y en retrospectiva reconocer que antes de adoptarla su situación y modo de vida eran insatisfactorios. Algunos estudios sugirieron que el inicio de la diálisis antes de la aparición de los síntomas y signos graves de uremia se acompañaba de prolongación de la sobrevida. Lo anterior condujo al concepto de inicio sano y es consistente con el criterio de que es mejor que los pacientes se sientan bien y no permitirles que se sientan mal con la uremia, y después recuperar una situación más sana con la diálisis o el trasplante. Si bien los estudios recientes no han confirmado el vínculo de la diálisis iniciada en fecha temprana con la mejoría de la sobrevida, esta medida tiene algunas ventajas para algunos pacientes. De manera práctica, la preparación anticipada puede ayudar a evitar problemas con la propia diálisis, como el funcionamiento inadecuado de la fístula para la hemodiálisis o del catéter de diálisis peritoneal, y así evitar las complicaciones de recurrir a la colocación de un acceso temporal para hemodiálisis con sus riesgos coexistentes, como septicemia, hemorragia y trombosis, y la relación con la mortalidad. Enseñanza del enfermo. La preparación social, psicológica y física para la transición a las medidas de trasplante renal y la selección de la modalidad inicial óptima se logran mejor en forma gradual, con la intervención de un grupo multidisciplinario. Junto con las medidas conservadoras ya expuestas, es importante instituir un programa de enseñanza intensiva para orientar a los pacientes, que explique la posibilidad y la fecha de comienzo de medidas extrarrenales y diversas formas de tratamiento disponibles, así como la opción de medidas conservadoras no dialíticas.
Cuanto más sepa el enfermo sobre la hemodiálisis, en algún centro y en el hogar, la diálisis peritoneal y el trasplante renal serán más fáciles y más adecuadas sus decisiones. Los individuos sometidos a programas educativos tienen mayor facilidad para realizar la diálisis en su hogar. Esta conducta beneficia a la sociedad porque la diálisis domiciliaria es menos cara y se acompaña de una mejor calidad de vida. Los programas educativos inician en una etapa no mayor de la etapa 4 de la nefropatía crónica, de tal manera que la persona posee todavía suficiente función cognitiva para aprender conceptos importantes, hacer elecciones informadas y aplicar medidas preventivas para el tratamiento de sustitución de la función renal. También debe explorarse la red de apoyo de servicios sociales. En las personas que realicen la diálisis domiciliaria o programadas para trasplante renal, se proporcionan orientación y enseñanza tempranas a los miembros de la familia para la selección y la preparación de un auxiliar en la diálisis domiciliaria o un donador de riñón que tenga una relación biológica o un vínculo emocional, mucho antes de comenzar la insuficiencia renal sintomática. El trasplante renal ofrece la mejor posibilidad de una rehabilitación completa, puesto que la diálisis sustituye solo una pequeña fracción de la función de filtración renal y ninguna de las otras funciones del riñón, incluidos diversos efectos endocrinos y antiinflamatorios. En general, el trasplante de riñón se practica después de un periodo de diálisis, aunque también es posible un trasplante renal preventivo, por lo general de un donador vivo, cuando existe la certeza de que la insuficiencia renal es irreversible. Consecuencias globales en la salud. A diferencia del deterioro natural y la erradicación satisfactoria de muchas infecciones devastadoras, se ha registrado un incremento rápido de la frecuencia de hipertensión y vasculopatías en países en desarrollo. En estos se ha vuelto cada vez más frecuente la diabetes mellitus, quizá en parte por modificaciones en los hábitos de alimentación, menor actividad física y aumento de peso. Por tanto, seguramente habrá un incremento proporcional del número de casos de vasculopatías y nefropatías. Las dependencias dedicadas a la atención de la salud deben idear planes para mejorar los métodos de detección oportuna, prevención y planes terapéuticos en estas naciones y considerar opciones que aumenten la posibilidad de ofrecer a los enfermos tratamientos de sustitución de la función renal. Se han identificado con frecuencia cada vez mayor nefropatías endémicas en países en desarrollo, que afectan en particular a varones jóvenes que laboran en la agricultura. Comienza a conocerse la magnitud de la morbilidad y la mortalidad que las acompañan. No se sabe cuál es su causa, pero al parecer contribuyen a su aparición combinaciones de riesgos de genética poblacional en el caso de las nefrotoxinas endémicas, contacto con plaguicidas, uso de antiinflamatorios no esteroideos y agotamiento de volumen crónico.